Como siempre, yo tengo algunas fotos alusivas. En realidad en este tema en particular me pareció piola buscar fotos que fuesen un poquitito divertidas, de estructuras, pero divertidas. No hay nada representativo, yo no ejecuté ninguna de estas, así que solo para hacer un poco más amena esta clase. Básicamente, yo lo que armé acá en este PowerPoint es un machete de todas las fórmulas que nosotros vamos a estar usando. La fórmula de área, que es la integral doble de una función, que es el área, esa integral doble es el área de la superficie entre el eje y la función. El momento estático, que es la integral de la coordenada z, por ejemplo, si estamos hablando del momento estático con respecto al plano xy, sería la integral de la coordenada z por la diferencial de área, y sucesivamente el momento estático con respecto al plano xz sería la integral de y por diferencial de área, y el momento estático de iz con respecto al plano iz sería la integral de la distancia de x por la diferencial de área. Después tenemos otra fórmula que es útil, que es la de baricentro. Osmar, cuando veas algo raro que no te suena, por favor, parame y lo desarrollamos, ¿sí? El baricentro en general es, digamos, es la división entre el momento estático y el área de lo que estamos analizando. En el caso del baricentro, por ejemplo, de la coordenada xg, vamos a tener el momento estático del plano IZ dividido el área. O lo que es lo mismo, podemos calcular, y esto lo vamos a utilizar mucho cuando veamos flexión y corte, que el momento estático es igual a la distancia del baricentro, de la distancia del baricentro al eje que nosotros estamos analizando o al plano que estamos analizando, multiplicada por esa área. Lo mismo nos pasa con las coordenadas del baricentro en IG, que están relacionadas con el momento estático con respecto al plano XZ, y el área en sí, y la coordenada del baricentro en Z, si estamos trabajando en 3D, que va a ser el momento estático con respecto al plano XY dividido el área. Y acá les tiré un par de tips que realmente son útiles. Una de ellas es que si una figura tiene un eje de simetría, el baricentro está siempre sobre ese eje de simetría. Y otra es que el momento estático de una figura con respecto a los ejes baricéntricos siempre es nulo. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? Todos estos son tips. Y no es más que un repaso de todo lo que vieron ustedes en Análisis 2. Después, otro tema que vamos a estar usando es el momento de segundo orden. Y como momento de segundo orden tenemos dos tipos. El momento centrífugo, que es el momento, el JXY, que es la integral de la distancia de una diferencial de área con respecto a los ejes X e Y. El producto de las dos distancias. El momento de inercia, que es cuando el eje Y coincide, por ejemplo, con el eje X, que ahí vamos a tener el momento de inercia en Y, que es la integral de Y al cuadrado, y el momento de inercia en X, en el eje X, es cuando el eje Y coincide con el eje X. Y el momento de inercia polar es cuando estamos analizando con respecto a un punto, como por ejemplo el punto 0. Y ahí tomamos el concepto de radio, que vamos a tener esta distancia ρ, que es el radio entre la distancia entre el punto O y del área que nosotros estamos analizando, o diferencial de área. Y ese sería el momento de inercia polar, es la integral de
esta distancia ρ al cuadrado por el diferencial de área. Y otro concepto de radio de giro que lo vamos a estar usando mucho cuando veamos pandeo, es que el radio de giro al cuadrado es el cociente entre el momento de inercia y el área. Todas fórmulas, todo machete, chicos, por ahora. Esto es muy útil y lo vamos a estar usando, yo les diría, en la parte de resistencia, casi hasta en la sopa, sobre todo en la parte de flexión, que es el teorema de Steiner. Y es un teorema que relaciona ejes que son paralelos entre sí. Fíjense, la relación entre el eje, las coordenadas x, y con respecto al baricéntrico, a los ejes baricéntricos de esta figura es x va a ser igual a xg más la distancia que los separa, que es a, y y va a ser y sub g más la distancia b. Si planteamos el producto entre estos dos, nos queda como que x por y va a ser, dos coordenadas de x por y va a ser xg por ig más ig por a más xg por b más ab. Si integramos esto, nos daría el momento centrífugo. Llegamos a la conclusión que el momento centrífugo con respecto a los ejes x, y es igual a el momento centrífugo de la figura con respecto a los ejes baricéntricos más el producto de la distancia que separa los dos ejes por el momento estático más la distancia que separa los ejes X por el momento estático con respecto al eje Y, más el producto de las dos distancias por el área. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de ejes baricéntricos, probablemente, y esos ejes son simétricos, perdón, si estamos hablando de ejes baricéntricos, dijimos que los momentos estáticos eran nulos. Entonces nos queda que el JXY es igual al momento centrífugo con respecto a los ejes baricéntricos más el producto de las distancias por el área. Y eso lo podemos trasladar tranquilamente a los momentos de inercia, que es el momento de inercia con respecto al eje X, va a ser el baricéntrico más la distancia al cuadrado por el área. Y lo mismo pasa con el eje Y. Esto es muy útil y lo vamos a estar usando mucho para, sobre todo para el tema de flexión. De hecho, me van a ayudar a resolver un problema después que tuvimos en la obra el otro día. Bueno, y momentos de segundo orden, seguimos con el tema, y el tema es cuando rotamos los ejes. No voy a hacer el desarrollo porque la verdad que eso lo pueden encontrar en los libros y seguramente Carlos se los debe haber dado. Yo acá les estoy dando directamente las fórmulas de los ejes rotados y en particular cuál es la fórmula para cuando esa rotación es de 45 grados, que es un medio por la suma de los dos ejes originales menos el momento centrífugo. Después, otro punto interesante son los ejes conjugados de inercia. Y esta es una definición, y chicos, realmente prestenle atención porque estas dos definiciones caen cada 2 por 3 en los coloquios. Eje conjugado de inercia es un eje en el cual los momentos centrífugos son nulos, ¿sí? Y tenemos infinitos pares de ejes conjugados de inercia con un mismo origen. Los ejes principales de inercia son un subconjunto de los ejes conjugados de inercia. Y son los ejes conjugados de inercia que son ortogonales. Y tenemos un único par de ejes principales de inercia para un origen, ¿sí? Y además son máximos y mínimos. Pero la definición de eje principal de inercia es que son los ejes conjugados de inercia que son ortogonales. Las otras dos condiciones
son consecuencias de esto. Acá yo les estoy planteando cómo se pueden hallar por medio de trigonometría, que en realidad lo que estamos aplicando es el giro de los ejes, ¿no? Y las fórmulas para hallar el máximo y el mínimo en función de dos ejes ortogonales en el mismo punto. ¿Alguna duda hasta acá? Osmar, ¿estoy yendo muy rápido? ¿Te me dormiste en el camino? Sí, sí, es lo que vimos en la teórica. Es lo que vieron en la teórica, ok. Bueno, y acá yo lo que hice fue pedirle, en realidad les estoy pidiendo que me ayuden a resolver un problema que surgió en esta obra en particular. Resulta que acá teníamos diseñado una pérgola que era más o menos como esta, le faltan todavía algunos travesaños, pero el problema lo tenemos en la columna, ¿sí? Estaba previsto originalmente que esta fuese un IPN del 20 o del 200, es decir, un IPN de 20 centímetros de altura. Aquí que decidieron, por un tema estético, hacerla más chica. Y la hicieron de 160. ¿Está bien? El problema es que cuando uno agarra y se apoya acá, con un poquitito de fuerza, todo esto empieza a moverse. En el lado, en el eje Y, digamos. Y en el otro eje se te va. En el otro eje se te va, pero tengo una pared del otro lado. Pero, bueno. Entonces, cuando empezaron a darse cuenta de eso, dijeron, upa, acá tenemos un problema de inercia, ¿no? Más allá de que la mesa no está terminada de armarse, ¿no? Entonces, lo que les pido a ustedes es de ver la solución que me plantearon, a ver qué les parece. ¿Estamos? ¿Me siguieron todos acá? Para ello, yo lo que hice fue encontrar primero las tablas y ver un poco cuáles son las características geométricas de un IPN del 200. ¿Está bien? El área es de 33,4 centímetros, el momento de inercia en X es 2140 y el momento de inercia en Y es 117. El problema que tenemos es principalmente a lo largo del eje Y. ¿Está bien? Las columnas que pusieron en la obra es un IPN de 160, que tiene un área de 22,8, un momento de inercia en X de 9,35 y un momento de inercia en Y de 54,7. Fíjense que es bastante distinto, ¿no? Es decir, bajamos la altura en un 20%, el área lo terminamos reduciendo en un 32%, el momento en X un 56% y el momento en Y, el momento de inercia en Y en un 53%. Es un montón estos valores. Entonces, dado que esto se está moviendo tanto, la propuesta que hicieron, y esto ya está medio construido, es emparchémoslo. Entonces, le van a agregar, la propuesta es agregarle dos planchuelas de 3 pulgadas por medio, creo que es, formando una T. ¿Se entiende la consigna, chicos? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar las características geométricas de esta nueva pieza. ¿Estamos? ¿Me siguieron todos? Osmar, vos que estabas medio peleado con este tema. No entendí por qué le agregaste ¿cómo, cómo se llamaba? Las dos planchuelas, Sí. porque necesitamos aumentar la inercia, porque nosotros Ah, ok, ok. al cambiar el perfil bajamos y los momentos de inercia se redujeron en un 50%. Y como el principal problema por ahora es el JI, queremos aumentar el momento de inercia en ese JI.
¿Está bien? En ese Ok. eje. ¿Estamos? Entonces, lo primero que hay que hacer es elegir un eje de referencia con respecto al cual vamos a trabajar. Yo elegí el eje de referencia que coincide con el baricentro del perfil. Y observo que estos ejes que yo elijo y la figura con respecto a estos ejes, esta figura también tiene un doble eje de simetría que coincide con estos ejes. Entonces, puedo decir que el baricentro de toda la figura coincide con el baricentro del perfil IPN. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí. Se podría tranquilamente hallar por los medios tradicionales cuál es el baricentro. Pero con este dato yo puedo simplificar los cálculos y decir, bueno, mi figura tiene dos ejes de simetría, el baricentro coincide con esa intersección. Después, lo segundo que voy a hacer es encontrar, porque lo voy a necesitar, las distancias de cada una de las planchuelas, ya sea la celeste o la rosa, con respecto al eje Y. No me preocupa el baricentro de cada una de estas planchuelas con respecto al eje Y. Fíjense, el baricentro de la planchuela vertical va a tener las coordenadas de 7,62 más 0,64 dividido 2 más 0,75 dividido 2, que me da una distancia de 8,315 con respecto al eje Y. El baricentro de la planchuela con respecto al eje X va a ser igual a 0. Entonces, fíjense que la distancia de las dos planchuelas es la misma. Y con respecto a la planchuela horizontal, es decir, la rosa, voy a tener a una distancia de 4,815 el baricentro, que es este 75, 7,52 dividido 2 más 0,75 dividido 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguieron todos? Yo no entendí respecto a qué sacar las distancias. Con respecto a los ejes Y y X baricéntricos de mi figura. Ok, ¿Ah? bien, pero ¿qué medís? Mido el baricentro de cada una de estas planchuelas. Medís desde G hasta el baricentro de las planchuelas. Claro, el baricentro, la distancia del baricentro de la planchuela hasta el eje Y. Ok. Y el baricentro de la planchuela con respecto al eje X. En este caso, como los baricentros coinciden, la distancia al eje X es igual a 0. Ah, bien, bien, bien. ¿Está bien? Listo. Sí. ¿Ok? Bien. ¿Estamos todos? ¿Todos en sintonía? Bien. Entonces ahora hay que hallar los momentos de inercia de esta figura. Para ello, vamos a plantear Steiner. El momento de toda esta figura va a ser, y con respecto a estos ejes X e Y, va a ser el momento del IPN de 160, que se lo tenemos, más 2, porque son dos planchuelas, el momento de inercia baricéntrico X de cada una de las planchuelas, más la distancia que acabamos de hallar entre el baricentro de la planchuela al eje que nosotros estamos analizando, multiplicado, elevado al cuadrado, multiplicado por el área. Esta es la parte de Steiner. Y lo mismo con respecto a la planchuela, pero vertical. La anterior era para la rosa, lo mismo vamos a hacer para la vertical. ¿Me siguieron todos? ¿Entendieron esto? Sí. Ok. Entonces, lo primero que tengo que hallar
es el valor del momento de inercia, por ejemplo, con respecto a X, de la planchuela horizontal. ¿Está bien? Nosotros, si hacemos el desarrollo de las integrales, vamos a llegar a la conclusión de que para una sección rectangular, el momento de inercia con respecto a X es igual a base por la altura al cubo dividido 12. ¿Ah? En este caso, para las rosas, la base, estamos hablando con respecto al eje X, es la distancia de 7,62. La altura son este 0,64, que lo estamos elevando al cubo, y dividimos por 12. Y eso nos da 0,167 centímetros a la cuarta. ¿Todos me siguieron? Esta formulita, apréndansela porque realmente la vamos a usar. Esas formulitas, en este caso ya sabemos que hay que aprenderla y la vamos a usar. Pero si aparece ¿Cómo? otra forma geométrica, ¿cómo las deducimos? ¿O nos la van a dar? Bueno, Hay una tabla de no sé. geometrías. Hay tablas de geometrías, pero aparte de eso, digamos, ustedes son unos expertos integradores que saben muchísimo de análisis. Si querés hacerla difícil, podés resolver la integral. Siempre podés resolver la integral, en realidad. Si quieren, después hacemos el ejercicio para este caso. ¿Sí? Pero van a tener tablas. Y hay una tabla, es más, creo que en el campus, si no me equivoco, no sé si Lucas está, pero tienen una tabla Sí, de... la del CIRSOC, si no me equivoco. Tienen una tabla de características geométricas de figuras. Si quieren consultarla. Ya les ¿Tu chequeé, pregunta? pero creo que sí. Nicolás, ¿no? ¿Eras el que preguntaste? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, Sí, hasta acá estamos con esta fórmula. Esta es la que más vamos a usar, chicos. Cualquier otra figura es más difícil. Hay por ahí alguna media rara de un octógono o algo así, pero esta la vamos a usar hasta bastante la vamos a usar, sobre todo. En misceláneos, Graciela, tablas, ahí están las tablas. el 12 sería Sí. constante, ¿no? ¿Cómo? Perdón. El 12, el sobre 12, ¿sería constante o por qué El es? sobre 12 siempre es constante si tenés una figura que es un rectángulo, ¿no? Perfecto. Gracias. Y tomando desde el Fíjense. baricentro. Sí, siempre desde el baricentro. Bueno, hice lo mismo con el momento de inercia en X, de la planchuela vertical, es decir, de la celeste. De vuelta, base por h al cubo dividido 12. En este caso, la base es esta distancia, que es 0,64, y la altura 7,2, que elevamos al cubo, y lo dividimos por 12. Fíjense una cosa, y eso me da 23,59. Fíjense en algo curioso. Las dos planchuelas tienen las mismas medidas, pero no es lo mismo el momento de inercia si la planchuela está horizontal que si está vertical. ¿Lo ven? Es muy diferente. Para la planchuela horizontal tienen un momento de inercia con respecto a X que es muy chiquito. Y fíjense el valor del momento de inercia con respecto de la planchuela vertical, con respecto a su baricentro. ¿Ah? Fíjense la diferencia. Cómo es importante tener en cuenta cómo están ubicados los elementos, en este caso. Sigo. El área de la planchuela vertical y la planchuela horizontal son iguales y es base por altura. En este caso es 4,877. Y el momento de inercia en X del perfil IPN 160 lo habíamos sacado antes de la tabla y es 935. Cuando aplico la fórmula, me da
que es 935 más 2 veces 0,167 más 2 veces 23,59. ¿Por qué no estoy teniendo en cuenta el segundo término de Steiner? ¿Alguno que esté despierto todavía? Franco, ¿se te ocurre algo? No, yo con este tema no ni empecé. Fíjate, pero pará, analicémoslo juntos. El segundo término me dice que es el producto del área por la distancia del baricentro de la figura, ¿sí?, a los ejes que nosotros estamos analizando, elevado al cuadrado. ¿Tá? ¿Cuál es la distancia, en el caso de la horizontal, del baricentro que está acá, donde tengo el cursor, con respecto al eje X? Al eje X Sí. no hay distancia. No hay distancia, vale 0. Entonces, todo este término se me anula. Por eso estoy considerando solamente los momentos de inercia baricéntricos de cada una de las figuras. ¿Sí? Lo mismo me pasa con la planchuela vertical. El baricentro de la planchuela vertical coincide con el eje X. El eje X baricéntrico, si el eje X de esa planchuela es el mismo. Entonces, puedo tranquilamente sumar todos los ejes baricéntricos, momentos de inercia baricéntricos entre sí. ¿Más o menos, Franco? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Vos, Osmar? Profe, Sí. si la distancia fuera muy chiquita y como está elevada al cuadrado, ¿también podríamos despreciarlo? Sí, sí, si es muy chiquita, sí. No. Pero acláralo. Si estás rindiendo un examen, acláralo. Dale. ¿Ok? Bueno, esto lo hice para el momento de inercia con respecto al eje X. Ahora vamos a ver, acuérdense, fíjense, en este caso, miren la diferencia del momento de inercia. Originalmente teníamos 9,35 y con esto lo aumentamos, pero un poquito, nada más, que es 9,82, ¿sí? Que es la inercia baricéntrica de las planchuelas que tenemos. Vamos a ver qué pasa con el momento de inercia alrededor del eje Y. En este caso, la fórmula, el momento de inercia en Y, es igual al momento de inercia en Y con respecto al eje Y del IPN, más 2 veces el momento de inercia en Y de la planchuela horizontal, más el producto de la distancia entre el momento del eje baricéntrico de la planchuela horizontal y el eje de toda baricéntrico de mi figura, más 2 veces, porque son 2 planchuelas, por el momento de inercia con respecto al eje. Acá hay un error y lo voy a corregir directamente. Uy, ¿qué hice? ¿Hice lío? ¿Ustedes qué están viendo? La presentación. ¿Están viendo la presentación? Qué suerte que tienen, yo no. Bien. Acá está. Es esto de tener dos. Te complica. Fíjense, el error, claro. Acá cometí el error de dejar X. Esto tiene que ser un valor de Y y esto tiene que ser X. Está bien. Entonces, sigo. El momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual al momento de inercia de Y del IPN de 160 más 2 veces, porque son 2 planchuelas,
y tienen los mismos valores, el momento de inercia con respecto al eje Y baricéntrico de cada planchuela más la distancia entre la distancia en X de los baricentros, figura chiquita, figura grande, es decir, de la planchuela y de toda la figura, elevado al cuadrado. Más lo mismo para la planchuela vertical, que es lo mismo que hicimos para el JX. En este caso, de vuelta, el momento de inercia con respecto a la planchuela vertical, momento de inercia con respecto a Y de la planchuela vertical es, como es un rectángulo, es base por h al cubo sobre 12. Acá lo único importante es saber cuál es la base y cuál es la altura. Con respecto a ese eje, la base es 7,62 y la altura es 0,64. Se invierte con respecto a lo que hicimos la vez pasada. Y en este caso es 0,167. Y con respecto a la planchuela horizontal, la base es 0,64 y la altura 7,2. Me da un momento de inercia de 23,59. Aplico la fórmula, el área ya lo habíamos calculado, y vuelvo a escribir el momento de inercia del IPM. Acuérdense este número, 54,7. Cuando aplico la fórmula, voy a tener 54,7 más 2 veces toda esta suma, es decir, en el primer caso sería 0,167 más, ¿qué cosa? El área multiplicada por la distancia. ¿Qué distancia en el primer caso? En el primer caso, la baricéntrica, estamos en la horizontal, sería este 4,815. Y me da 85,417. Y en el segundo término, que son las verticales, fíjense cómo aumenta todo esto, porque la cuenta que estamos haciendo es este 23,59, perdón, este 0,117 más el área, que es 4,877, multiplicado por la distancia, ya ahora de 8,315 elevado al cuadrado. Y me incrementa el momento de inercia a 9,47. Fíjense la diferencia que teníamos antes de 54,7, cómo lo aumentamos a 900. Después hay que hacer las cuentas de flexión y de formación a ver cómo da. Pero lo que a mí me interesaba que ustedes vieran es lo importante de ubicar los distintos elementos para incrementar el momento de inercia en alguna de las dos direcciones. No sé si logré el objetivo. Les aviso para que sepan, después lo vamos a ver en flexión, pero el momento de inercia es clave para flexión. O sea, por ahí no entendía por qué necesitabas aumentar el momento de inercia, por eso. Sí, porque teóricamente, ustedes fíjense, era un flancito que tenía una inercia de 54,7. Y ahora, no sé si es un flancito o es una torta de 947 y si se va a mover o no tanto, pero bueno, ya con esto tengo otros números. Ahora me ¿Entienden? convence. Por lo menos tiene otro color. ¿Entendieron más o menos el juego que hice? Y lo importante de ver planchuela, de ver cómo está posicionado el elemento y qué inercia tenemos que tomar. ¿Sí? Nosotros, este tema lo vamos a usar mucho en todo lo que es resistencia. Sobre todo desde flexión en adelante. En flexión vamos a estar usando todo lo que es momentos de inercia principalmente. Flexión y corte vamos a utilizar los conceptos de momento estático, torsión, momento de inercia polar, por ahí. ¿Les quedó alguna duda de esto que hice?
Profe, ¿puede volver a calcular los momentos de inercia de las planchuelas? Porque no me he perdido. Momento de inercia de la planchuela Sí, respecto al eje Y. con respecto al eje Y. Sí, Ok, el momento de inercia de un rectángulo es base por h al cubo dividido 12. ¿Está? Ahora, lo importante acá es saber qué es la base y qué es la altura. ¿Sí? Si estoy analizando el eje Y, que es el vertical, ¿sí? La base es paralela al vertical. En el caso de la vertical, va a ser esta altura, 7,62. ¿Sí? Y la altura es perpendicular a la dirección del eje, 0,64. ¿Sí? lo estoy procesando. Ok. Recalculando. O sea, la ecuación es la misma para X y para Y, eso es lo que te está diciendo Graciela. Lo que pasa es que cuánto vale B y cuánto vale H. Vas a rotar uno por el otro. ¿Sí? Claro, si es que me mareo, o sea, lo calculé respecto al eje y después el cálculo del B y el H ahí me mareo bastante. Lo hice a propósito porque ustedes van a ver esta fórmula de esta forma y quiero que entiendan de que el B y el H no es siempre el mismo. Todo depende de qué eje estás analizando. Siempre Ok. la base es paralela al eje que vos analizás y la altura es perpendicular al eje que vos estás analizando.